Ministra Batres. Sí, muchas gracias. Nada más para retomar esto último que dice el ministro Lainez, que me parece una discusión muy importante. Simplemente, en realidad no viene al caso en esta sesión, esta discusión respecto de la democracia deliberativa, porque en este caso no se está acogiendo a las supuestas reglas de la democracia deliberativa el proyecto que se presenta, sino en realidad, y debería haberlo hecho expreso si esa era la argumentación que se recarga, más bien en el principio de legalidad. Se asume, como bien se ha comentado aquí, que no se cumplió una normativa que se dio el Congreso, local respecto de cómo adoptar los criterios del Poder Judicial dentro de las transformaciones legislativas que tuvieran algún tipo de afectación al Poder Judicial local. Entonces se da una garantía aquí que no tiene nada que ver en realidad con el concepto de democracia deliberativa. En realidad yo lo menciono porque lo mencionó el ministro ponente, y me parece que es muy importante por eso traer a colación el origen histórico del concepto de la democracia deliberativa, que no nace en México, no nace en nuestro constitucionalismo, sino en el constitucionalismo estadounidense, que es uno de los constitucionalismos que genera desde su origen un supuesto conflicto o asume un supuesto conflicto entre la Constitución y la democracia. Y en ese conflicto va a resolverse a través de la democracia representativa, que de acuerdo con los padres del constitucionalismo estadounidense sería o tendría que ser deliberativa, porque solo en la deliberación pueden participar los que saben, y en los que saben había un profundo desprecio del pueblo norteamericano. Es muy conocido este concepto, por eso en realidad es triste que lo traigamos al constitucionalismo mexicano, que nunca asumió ese conflicto. El constitucionalismo mexicano lo resuelve en su origen justamente porque adopta no solo el concepto de democracia, claramente no genera una sospecha de la democracia, sino que la adopta dentro de su sistema político, y además adopta por primera vez derechos sociales. Y en estos derechos sociales desplaza las dos grandes sospechas que tiene el constitucionalismo norteamericano de las mayorías, la sospecha por la ignorancia y la sospecha por la pobreza, como en esta cita que acabamos de mencionar de James Madison. Las mayorías son un peligro, no las mayorías políticas, no las mayorías raciales, no las mayorías de otro tipo, sino las mayorías sociales, tal cual inscribieron varios de los teóricos del constitucionalismo estadounidense. Los pobres sin propiedad, no hablaban de la propiedad de una casita, hablaban de la propiedad concebida como la gran riqueza, que en esos momentos estaba siendo un tema muy importante en la transición de la colonia o de las colonias al nuevo sistema representativo liberal estadounidense. Ellos se negaban a llamarle democracia, hablaban de república como sustituto de democracia, y se tardaron en realidad en adoptar el término democracia hasta que se convirtió en democracia representativa. Por eso digo que es en realidad es desafortunado, es una mala idea que en este pleno, que en esta corte y en nuestro constitucionalismo, y no se diga en la interpretación constitucional, estemos trasladando conceptos que sospechan de la democracia, que desprecian a las mayorías, que son esas mayorías, no las mayorías políticas. Si bien aquí se ha reflexionado respecto de los derechos políticos cuando se implanta el régimen plural, políticamente plural,
a partir fundamentalmente de los años 90. Empieza la transición desde los 70, pero es a partir de los 90 que se reconoce efectivamente diversos derechos de minorías. Eso no tiene para nada que ver con el concepto de democracia deliberativa estadounidense. Por eso es que deberíamos reflexionar nuevamente, esa es simplemente mi convocatoria, porque en la idea de la pluralidad política mexicana efectivamente hay garantías para las minorías. No necesita esta Corte inventarlas, no necesitamos acogernos a un concepto extraño como es este de la democracia deliberativa para generar reglas, porque suponemos que no es capaz el Congreso de la Unión y los congresos de los estados para dárselas a sí mismas, que no tiene, por cierto, nada que ver con el principio de legalidad que en este caso alega el ponente, para sustituir justamente lo que hacen las propias mayorías y minorías en sus arreglos en cada uno de los estados de la República. Me parece que va a continuar este debate seguramente. Yo estaría, cuando volvamos a alegar el tema de democracia deliberativa, en este caso sí, para hacerlo valer, pues estaría continuando con este debate que me parece fundamental. En este caso simplemente insistiría que ni siquiera se violó la norma que se alega que se violó, porque el Poder Judicial, y está comprobado, emitió su opinión, participó en el debate y fue considerado así a la hora de resolverse la normativa que tiene que ver con el propio Poder Judicial en el Estado. Muchas gracias.